comercio. En ese sentido les puedo dar buenas noticias, y es que el español goza de muy buena salud. Tiene muy buena salud en este momento, y eso lo hemos podido constatar en el reciente Congreso de la Lengua Española que ha cerrado en la ciudad de Córdoba, en Argentina, hace pocos días. Por lo tanto, aquellos estudiantes que habéis elegido el español como vuestra opción de estudio, creo que habéis hecho una apuesta muy buena en términos de futuro, que os abrirá las puertas no solo de España, sino también del territorio iberoamericano, si decidís por una vida profesional allí o por viajar allí. Por lo tanto, esta es una mesa que es sobre algo muy importante, algo que nos representa más allá de cualquier rasgo de nuestro carácter, que es nuestro idioma común, la lengua española. Los hispanohablantes, como decía, hemos tenido ocasión de tomarle el pulso al español recientemente a nivel mundial en el Congreso de la Lengua. Pero quisiera iniciar esta mesa redonda tomándole el pulso al español como lengua en Rusia. Quisiera conocer un poco los orígenes del español en Rusia, cómo se ha enseñado hasta ahora, qué razones han estado detrás del desarrollo del español en las universidades rusas, cómo se estudia hoy en día, cómo hemos llegado al presente. Y por eso quisiera dar el turno de palabra, primero de todo, a mis contertulios, para que se presenten, cada uno de ellos breve y escuetamente, y nos cuenten cómo llegaron ellos al español, o cómo llegó el español a sus vidas, y cuál es el juicio o valoración que cada uno de ellos emitiría sobre la salud del español en este momento, y sobre las particularidades de cómo se enseña el español en su experiencia propia. Por lo tanto, voy a pasar el turno de palabra de derecha a izquierda para que cada uno de vosotros os podáis presentar, o mejor, de izquierda a derecha. De mi izquierda a derecha. Por cierto, yo no me he presentado, pero soy el consejero cultural de la Embajada de España. Mi nombre es Álvaro de la Riva. Buenos días a todos. Yo soy Richard Clouet, soy el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, las Islas Canarias, en España. La primera pregunta es bastante interesante antes de presentar un poquito mi universidad y su experiencia, porque tampoco, bueno, yo el español lo hablo como lengua extranjera, no soy español. ¿Cómo he llegado al español? Pues porque en mi país, Francia, el español goza de una excelente salud. El español ya está casi, no voy a decir al mismo nivel que el inglés, pero casi en ciertas zonas de mi país el español ya supera casi la lengua inglesa como lengua digamos, extranjera, ¿no? En el sistema secundario y en la universidad. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no sé si todos la sitúan, las Islas Canarias, al lado de Marruecos. Estamos nosotros a unos 130, 150 kilómetros de la costa africana. Somos universidad europea, pero geográficamente africana, ¿no? Somos una universidad joven, 30 años, este año celebramos nuestro 30 aniversario. Una universidad que empezó pues en el 89 con toda una serie de estudios, pero voy a destacar unos que son los de donde vengo, y de esos estudios empezaron las relaciones con Rusia. Yo vengo de la Facultad de Traducción e Interpretación, y la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas es la que firmó el primer convenio con Rusia para que los alumnos rusos vinieran justamente a estudiar español y traducción en nuestra universidad, al mismo tiempo que los alumnos españoles pudieran ir a Rusia a estudiar la lengua rusa. Después hablaré, ¿no?, de cómo ha evolucionado eso desde entonces,
Pero bueno, nosotros llevamos con Rusia pues una relación de 30 años corta, pero bastante intensa. Hola, buenos días. Aquí represento la universidad más antigua de Rusia, la Universidad Lomonosov de Moscú, creada como... Es que no se oye, ¿no? ¿Ah, sí? Ajá, así se oye. Que está en el primer puesto de ranking de las universidades rusas, como se sabe. Y represento también el departamento de Ibero-Románicas de la Facultad de Filología, es decir, el departamento donde estudian todas las lenguas de España, español de la península ibérica, mejor dicho, español, portugués, catalán, euskera y gallego ya. Así que nuestro departamento cumplió 70 aniversario el año pasado. Es el departamento más antiguo de Moscú, desde luego, y nos precede solo la Universidad de San Petersburgo. 10 años antes que nosotros iniciaron ellos la enseñanza del español como primera lengua y como especialidad. Soy Julia Obolenskaya y pues yo creo que después sí explico un poco más el tema de la historia, de la enseñanza del español, de los estudios del español y la cultura y literatura española en nuestro país. Así que la Universidad Lomonosov, y paso yo el micrófono. Hola, buenos días. Yo en primer lugar quiero agradecer a la Embajada de España por haber organizado esta mesa redonda, que considero que por la temática es imprescindible en un evento como el que nos reúne aquí hoy. Y también quiero felicitarla por la selección de los traductores. Ser interpretado por estos traductores es un lujo para cualquier persona que se dedica a la traducción como yo. Así que muchas gracias doblemente. Yo soy Andrés Santana, soy responsable del aula hispano-rusa y del Instituto Pushkin de la Universidad de Cádiz. Es un proyecto que me imagino que más o menos conocen en general. Es un proyecto que surge en el año 2008, el aula hispano-rusa, y actualmente aglutina el mayor consorcio de universidades socias con Rusia y el espacio postsoviético. Cádiz lo que hace con este proyecto hispano-ruso es simplemente continuar la historia entre nuestros países, porque todo el mundo sabe que las relaciones hispano-rusas nacen en Cádiz en 1667. Aquí está presente el mayor especialista en el tema de la embajada de Potiomkin, Vladimir Vidushkin, a que le agradezco su presencia. Y continúa en 1723 con el primer consulado de Rusia en España, que también se abre en Cádiz. También podemos decir que la movilidad educativa entre nuestros países también nace en Cádiz, cuando el zar ruso envía a sus guardamarinas para formarse en San Fernando, en la escuela de guardamarines de San Fernando, en el siglo XIX, y ahora pues lo que hacemos es continuar toda esa labor histórica con el aula hispano-rusa. Yo entiendo que el tema de la historia del español en Rusia lo hacemos más tarde, ¿no? No es ahora. Es una pequeña presentación, ¿no? Sí, podemos luego seguir tocando un poco la historia del español en Rusia, su desarrollo, pero en este primer turno está muy bien que os presentéis cada uno y habléis un poco desde el lugar de vuestra institución y de lo que hacéis. Muy bien, pues bueno, pues yo personalmente mi relación con el español en Rusia pues es mi vida, es mi vida completa. Yo cuando vine a Moscú, por cierto fue el primer grupo de estudiantes españoles que venían a Moscú por un convenio bilateral de movilidad entre Granada y la lingüística de Moscú. Tuve la gran suerte de trabajar y tener como tutor, como director, como maestro a Sergei Ganchirenko, que como todo el mundo sabe, pues fue el padre, junto con el catedrático de la Universidad Lomonosov, Benedikt Stepanovich Vinogradov, del asociacionismo del español en Rusia. Entonces yo desde que llegué me fui formando como persona y como hispanista ruso más que español, entonces me considero parte de esta gran familia que es el hispanismo ruso. Entonces, en Cádiz nuestro proyecto hispano-ruso se basa justamente en eso, en la lengua y la cultura. La lengua española en Rusia y la lengua rusa en España. Son las dos patas del proyecto en las que se basa todo. Y yo creo que ya no voy a abusar más del tiempo, ya después continuaremos con la historia del español en Rusia, que es apasionante. Gracias. Muy buenos días. Aquí presento
La Universidad Federal del Sur es la mayor y más importante universidad del sur de Rusia y no solo del sur de Rusia. Entonces estamos en el grupo de 10 universidades federales y por el momento yo no sé de qué tengo que hablar porque puedo hablar muchísimo y puedo hablar un poco. ¿Cómo descubriste el Entonces, español? prefiero un poco. ¿Cómo descubriste el español? ¿Cómo te descubrió el español a ti? Es que mi alma mater es la Universidad del de Verones, por eso, pero en la Universidad Federal del Sur estudian español desde 1993, pero nuestra universidad no tiene muchos años, solo 100 años y un pico. Nuestros raíces entonces están en la Universidad Imperial de Varsovia, pero lo más importante para mí es la situación actual. Y por el momento, entonces, nuestra universidad está orientada al mundo de hispanohablantes, al mundo hispano. Y trabajamos, colaboramos con 45 universidades de diferentes países hispanohablantes, con tales países como Argentina, Brasil, España. En España tenemos 11 amigos, 11 universidades con que trabajamos. Como nosotros somos bastante grandes, tenemos a eso de 30.000 estudiantes, no es muchísimo como 300, pero no es tanto como 4 o 2. ¿Y qué hacemos para promover español, para entonces promover interés a español? Es que por el momento me parece que, creo que nosotros es la primera universidad que ha introducido español en todas las facultades e institutos de la universidad. Y por eso en diferentes programas de Erasmus, en diferentes programas de movilidad académica, participan muchísimos estudiantes, no solo filólogos, porque tenemos español como la primera lengua, como la segunda, y de grado y de posgrado, de maestría, tenemos entonces dobles titulaciones, etcétera. Pero lo más importante, a mi ver, que por el momento tenemos la posibilidad de organizar proyectos entre diferentes científicos e ingenieros, no solo filólogos y de las humanidades. Y solo quisiera decir de esta cosa porque es la diferencia entre nosotros, es nuestro camino. Ajá. Y cada universidad tiene su camino de estudiar, promover español. Y España es como el corazón de todo el mundo iberoamericano para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo a mi derecha a Olga Volosiuk, de la Escuela Superior de Economía, Universidad Nacional de Investigación. Ellos llevan mucho tiempo enseñando el español en Moscú, pero también son una plataforma para que facultades de otras disciplinas, como puede ser la Facultad de Arquitectura de Barcelona, hayan introducido otras cosas de España en Moscú, como es la docencia de una maestría en materia de urbanismo y arquitectura. También confiamos que en el futuro exista una maestría en el negocio del vino, una maestría en el negocio del turismo, que en parte se aloje en la Escuela Superior de Economía también. Bueno, Olga, cuéntanos un poco de tu experiencia con el español, cómo llegaste al español y qué significa para la Escuela Superior de Economía este idioma. Bueno, buenos días, estimados colegas, estimados estudiantes. Soy profesora de la Facultad de Política Mundial y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación, Escuela Superior de Economía. No soy lingüista y ahora de la dominancia de hispanistas lingüistas que están a la parte izquierda, tenemos la palabra a los hispanistas historiadores. Y yo soy historiadora. Empecé a estudiar español y empecé a estudiar la historia de España en el año 1977, el año en el que no habían nacido la mayoría de los jóvenes que están presentes aquí en esta sala ahora. El año muy importante para la historia de nuestros países porque era el año cuando fueron firmados los acuerdos de establecimiento de las relaciones entre la Unión Soviética y la España democrática.
Entonces, en aquel año, en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, abrieron el primer seminario de la historia moderna de España. Y yo empecé a estudiar con mi profesora Elida Litaurina, estudiar la historia de España del siglo XVIII, escribiendo sobre los personajes que conoce, me parece, cada español, sobre Jovellanos, sobre Campomanes, sobre Carlos III. Y luego, siguiendo mis investigaciones, empecé a estudiar las relaciones hispano-rusas y luego voy a hablar sobre nuestras investigaciones conjuntas españoles, de los estudiosos españoles y rusos dedicados a este tema que me parece muy importante. Es la historia de las relaciones hispano-rusas. Gracias. Buenos días a todos. Yo vengo de Osetia del Norte, como representante de la universidad, y yo creo que todos vosotros diréis, ¿qué hace aquí alguien de Osetia del Norte hablando en castellano y encima con acento malagueño? Pues yo básicamente llevo en España ya más de 25 años, me he criado en España y bueno, por ser breves, y luego el señor moderador me permite, contaré un poco la historia entre nuestra universidad y cómo está avanzando el español. También, bueno, yo creo que aquí no solamente hablar de la importancia del idioma, porque es tan importante para la Universidad de Osetia del Norte. También tenemos, ya que la mesa estamos hablando de la diplomacia y la cultura, el factor cultural, el factor histórico. Muchos de ustedes sabrán de la historia de los alanos provenientes del Cáucaso. Yo siempre suelo decir que el factor cultural, lo que es la historia, muchas veces, sea para bien o para mal, la historia nos une siempre. Y también aquí, como la historia de los alanos en la península ibérica, entonces quizás el español tiene mucha más importancia en Osetia de la que puede parecer al principio, ¿no? Por ser breve, nuestra universidad ahora mismo está llevando bastantes relaciones con las universidades españolas. Aquí también hemos hablado con algunos compañeros. Entonces, nosotros entendemos perfectamente que llegamos tarde, pero llegamos para quedarnos. Entonces, nosotros con la ilusión de que estos lazos con España, a raíz de la Universidad Estatal de Osetia del Norte, sigan avanzando, y luego, si se me permite, les hago una pequeña muestra de demostración. Si quieres la puedes hacer ahora, porque creo que es corta, ¿no? Son 4 o 5 diapositivas. De acuerdo. Le pasamos la palabra a Ekaterina Yurchik. Vete tú preparando las diapositivas y luego las vemos. De acuerdo. Buenos días a todos. Yo represento también la Universidad de Moscú Lomonosov, pero la Facultad de Historia, que es uno de los centros científicos para los estudios hispánicos y iberoamericanos en este país, es decir, en Rusia. Y yo también represento la tradición de los estudios hispánicos en historia, y también debo mucho a este seminario que se abrió en 1977 en la Facultad de Historia, porque yo también pertenezco a esta escuela de los historiadores rusos que se especializan en los estudios de la historia de España moderna y contemporánea. Pero también represento, como he dicho, el centro científico de la investigación, y para mí español es una herramienta muy importante para desarrollar los conocimientos sobre la historia y la cultura de España, el mundo iberoamericano en Rusia. Y voy a hablar un poco más de las tradiciones de nuestra facultad y de las escuelas científicas que represento yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ekaterina. Yo creo que una de las conclusiones que ha salido del Congreso de la Lengua, recientemente cerrado por Su Majestad el Rey Felipe VI y el presidente Macri de Argentina, una de las conclusiones más palmarias que esos debates han evidenciado es que el español va a desarrollarse en el futuro a través de dos motores de tracción
Uno es la revolución digital y el otro es claramente Iberoamérica. Estamos metidos en una revolución digital apenas en los principios de la misma, que no puede sino favorecer a la lengua española. Y las esperanzas las tenemos puestas en que ese segundo motor de tracción va a ser Iberoamérica. ¿Por qué en Iberoamérica es donde más español se habla? 570 millones de personas hablan el español en el mundo. De esos 570 millones, 500 están en Iberoamérica. Los 70 restantes están en España y en otros países. Por lo tanto, es lógico que en el futuro Iberoamérica tenga un mayor peso y responsabilidad en el desarrollo de nuestra lengua. Ese es uno de los motores de tracción. El segundo es la propia revolución digital. Y lo cierto es que hoy en día muchas más máquinas que humanos hablan español. Es verdad también que muchas de estas máquinas hablan inglés, y cuando utilizamos las máquinas para investigar o para conocer, para profundizar en nuestro conocimiento, muchas veces lo hacemos introduciendo palabras inglesas a través de search engines, de mecanismos de búsqueda que están creados en el mundo anglosajón. Aún con esa realidad, aún teniendo en cuenta esa realidad, el español es la tercera lengua en Internet. Pero está claro que la evolución del español en el futuro está en las manos de América y en las manos de la capacidad de crear tecnología que exista en nuestros países. Los condicionantes en Rusia yo creo que son distintos. En Rusia se está redescubriendo el español a la vez que se redescubre la realidad iberoamericana. Al enfriarse las relaciones de Rusia con Europa, al enfriarse estas relaciones también con Estados Unidos, Rusia empieza a fijarse en Iberoamérica de nuevo. Y esta vez lo hace no a través de Cuba, sino a través de un prisma y de un enfoque mucho más amplio que comprende a todas las repúblicas iberoamericanas. De ahí las dos giras del presidente Putin a Iberoamérica también. Yo creo que esto está muy en relación con la salud del español en Rusia, porque en la medida en que Rusia abre perspectivas de diplomacia nuevas, el español se estudiará más en este país. También está por ver cómo el Brexit y cómo la caída de la influencia de los Estados Unidos en Europa y en el resto del mundo va a influir en el reposicionamiento de las lenguas a nivel geopolítico. Está por ver esa realidad, cómo va a evolucionar. Pero centrémonos en Rusia ahora. ¿Por qué se ha estudiado español en Rusia? Muchas personas me dicen que se ha estudiado por razones políticas, y en diferentes momentos hacía falta intérpretes. En la época de la República, cuando el gobierno de España y el gobierno de Rusia eran más similares, recordemos que en el último gobierno de la República Española había 7 ministros comunistas. Cuando existía esa empatía política, se iniciaron los estudios de español, allá por los años 30. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha conducido hasta ahora el español. Ya os digo qué es lo que lo va a conducir en el futuro y en el presente. Siempre se decía antiguamente, el futuro habla español. Yo creo que el futuro hablará español, pero el presente desde luego lo está hablando ya. Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado el español en Rusia. Muy brevemente, cuáles han sido las razones por las que se ha estudiado español, cómo se ha estudiado y en qué punto están los estudios de español ahora mismo en Rusia. También de izquierda a derecha. Perdón. A ver, el por qué se ha estudiado, por qué se estudia español en Rusia, obviamente dejaré a mis compañeros rusos que contesten. Solamente voy a retomar una frase que acaba de decir, ¿no?, que las máquinas hablan cada vez más español. Como profesor de traducción e interpretación voy a decir que las máquinas sí, pero bueno, las máquinas en comunicación intercultural son pésimas. Los traductores e intérpretes tienen muchísimo futuro,
y hay que seguir estudiando ruso, hay que seguir estudiando español, porque las máquinas no conseguirán lograr la calidad de la traducción y de la comunicación intercultural. Y me recordó muchísimo a nuestra catedrática ya fallecida, la que instauró los estudios de ruso en la Universidad de Las Palmas, Zenaida Voskaya. Esta frase lo hubiese creado bueno, no sé. En fin, dejo la palabra a mi compañera de aquí de una universidad rusa, que es la que puede contestar esta pregunta. Muchas gracias. A ver, entonces para empezar, ha dicho nuestro moderador que mucha política en medio de los estudios y de la enseñanza de español. En realidad empezó todo en el siglo XIX con gran pasión por España, con este sentimiento de comprensión mutua. Es que siempre dicen estas palabras, diálogo cultural, comprensión mutua, pero en realidad seguían en Rusia todos los acontecimientos en España desde principios del siglo XIX. Y los años 20, 30, muchísimo interés por Riego, por revolucionarios españoles, por traducir nuevas obras, y en realidad la segunda mitad del siglo XIX es el tiempo de conocer la literatura española en todo su brillo. Viene a Rusia literatura del siglo de oro, en buenas o malas traducciones, pero todas influyeron en la futura creación de las obras rusas. Ya sabemos la influencia que no podemos sobrevalorar de la obra de Cervantes, que en Rusia de la segunda mitad del siglo XVIII todos se sintieron un poco Quijotes. Se hablaba de Cervantes en todos los salones y pues sería injusto decir que no sabían nada del español, porque aprendían el español pero lo usaban como amateurs para estudiar y traducir. Nuestros grandes escritores, Pushkin empezó con la traducción de Gitanilla de Cervantes, Turgenev tenía el proyecto muy grande de traducir al Quijote y dar a conocer esta obra en todo su brillo. Se dice siempre que el primer hispanista ruso fue Lomonosov, el creador, el fundador de nuestra universidad. Así intentaba por lo menos aprender el español y escribía unas palabras muy bonitas dedicadas a la grandeza y hermosura de esta lengua. Pero como carrera, los estudios iniciaron en el siglo XX ya, debido, como ha dicho el señor consejero, a los acontecimientos en España republicana. Así que en los años 30 ya había una necesidad muy grande en traductores, en especialistas de la lengua española y cultura española. E iniciaron la preparación de futuros hispanistas en la Universidad de aquel entonces Leningrado, debido a que especialistas más importantes de la literatura del siglo de oro se concentraron en esta facultad de filología. Y inició este curso, aquel entonces el decano, conocidísima figura de hispanística rusa, Vladimir Shishmarev, que escribió en la época más dura para la URSS, para la Unión Soviética, de la lucha contra el cosmopolitismo, escribió un libro dedicado a idiomas de España, donde estudia minuciosamente incluso dialectos del castellano y también todas las lenguas. Entonces 35 para preparar traductores que después trabajaban en España con consejeros militares, con periodistas, y participaron bastantes de ellos en interbrigadas. Después, cuando empezaron ya acontecimientos más trágicos de la historia de España y a Rusia, a aquel entonces a URSS, a Unión Soviética, llegaban barcos con niños españoles, fueron creados
colegios u orfanatos para estos niños en los alrededores de Moscú y la necesidad de preparación de las maestras para estos orfanatos, para estos colegios, ya era obvia. Y en la Universidad Lomonosov aquel entonces no existía ni facultad de filología porque dispersaron esta facultad como otras dos de filosofía e historia. No necesitaba nuevo gobierno, especialistas en filología y estas facultades a veces de ideología ajena al rumbo de aquel entonces. Entonces empezaron en este Instituto de Literatura, Historia y Filosofía primeras clases del español. Y ya al empezar la Segunda Guerra Mundial, en otoño del 41, fue recreada la Facultad de Filología y empezaron las clases del español. En evacuación, en Ashgabat, las clases que tenemos fotos muy curiosas de cómo estudiaban en los patios, no había ni sitio, ni aulas, ni nada. Aquel entonces en Rusia empezó un proceso muy importante para la hispanística actual. No solamente los niños llegaron a Rusia, sino también futuros traductores, especialistas y profesores que trabajaban en nuestra facultad de filología de la Lomonosov, tales como Messenger, Augusto Vidal, futuro traductor brillante de la literatura rusa, y nuestra famosa profesora y fundadora del departamento, María Luisa González Vicens. Una persona legendaria, mítica, amiga de García Lorca, de Salvador Dalí, de Buñuel, bueno, de todos los surrealistas. Ella, con la alumna de esta primera facultad, o mejor dicho, departamento leningradense Levintova, crearon en 48 departamento del español. Iniciaron este curso sin manuales, sin nada. Aquí se explicaban qué es español para todos nosotros. Para mí fue época de amor muy grande, de pasión por los temas españoles, aunque ni soñamos con visitar España, porque en la época franquista era imposible pensarlo, ni siquiera. Así que puro amor, mucha política. ¿Dónde está la política? Así que 2 años existía este departamento y después, según el mandato de nuestros dirigentes, cerraron el departamento en el año 51. Y solo los acontecimientos, ahora sí políticos, la Revolución Cubana, nos permitió restaurar en el departamento ya a lo grande, porque especialistas, los que necesitaban cubanos por la construcción y todas las áreas de economía, trabajaban allí nuestros alumnos. Y bastantes alumnos, los que participaban en estos proyectos, están conocidos en los países respectivos de América Latina. De momento, ¿qué es lo que tenemos? Claro que enseñanza de español es primordial, pero como ya he dicho, todos los idiomas de España, la cultura española, la literatura, interés hacia el español. En 8 facultades de nuestra facultad, de nuestra universidad, dan estos cursos del español, y casi la mitad estudia en nuestra facultad, son 250 personas. Y el interés es tan grande que no podemos admitir a todos los que quieren estudiar. Es importante y sigue siempre a la línea así, muy segura de que interés hacia los temas iberoamericanos, como ya ha dicho el moderador. Y tenemos cursos de todo tipo, del español en América Latina, de sociolingüística, de temas más importantes y modernos, que nos permiten también contactos que tenemos con 8 universidades españoles y 2 de América Latina, con las cuales tenemos convenios directos, y creo que vamos a firmar más convenios con nuestros amigos. Y además quería, por último, agradecer a la Embajada Española, que gracias a la Embajada
tenemos 3 lectores siempre en el departamento, en la facultad, el lector de castellano, el lector de catalán y lector de euskera. Es la única facultad de Rusia que tiene este privilegio, pero tiene también la posibilidad y deseo de alumnos de estudiar estos idiomas, que es duro, ¿sí? Estudiar 4 idiomas en vez de una también cuesta. Pero además, lo que quería añadir y ya terminar, que para nosotros no es solo enseñanza así como del tipo clásico, no, se trata de la enseñanza continua. Vienen por la mañana, después de las clases tienen distintos proyectos creativos de la traducción, algunos torneos. Hace poco celebramos seminario de 3 días de seminario de traducción catalana con participación de escritores catalanes, muy importante y muy interesante. Y además tenemos el Teatro Español, conocidísimo, que ganó varios premios ya en los concursos estudiantiles. Así que vienen para estudiar y conocen todo, historia de España, cultura, arte, todo lo referente al español. Y lo que hacen ellos es abrir más posibilidades para estudiar otros temas. Sin duda. Sí. Así que es lo que quería decir. Si surge alguna pregunta, entonces contesto. Muchas gracias, Sí, muchas gracias Julia, por la atención. por una detallada descripción cronológica de la entrada del español en Rusia desde el siglo XIX. Este es un aspecto de la mesa que vamos ahora ya a tratar muy escuetamente, porque tú lo has glosado muy bien. Bueno, yo con permiso del moderador y de forma que sea un diálogo, esta mesa redonda, yo querría interactuar con algunos de los ponentes. Fabuloso. Como Álvaro ya sabe, hacer propuestas hispanorrusas con la Universidad de Cádiz delante tiene su peligro. Y es que nosotros siempre respondemos activamente. Entonces, si la propuesta consiste en un máster en enología, en estudios del vino, ya mi director general me ha hecho ojitos para proponer que nuestro máster de vino, de enología, pueda ser un candidato para ese primer máster de Bueno, enología. pues la Escuela en Rusia. Superior de Economía está muy interesada. El vicerrector personalmente, que es un gran conocedor del vino, piensa que hay un futuro en enseñar a los rusos una industria que han dominado los ingleses. Los grandes distribuidores de vino español y de portugués han sido los británicos. Y ellos mantienen el control y el monopolio de los canales de distribución en gran medida a través de sus multinacionales. Pero este es un negocio que cada vez más requiere que los españoles entremos en él. En España hay una provincia que se llama Palencia. Hay más viñas plantadas en Palencia que en toda Australia. Somos el primer exportador de vino mundial en litros, no en ingresos. En ingresos es Francia, porque ellos embotellan más y nosotros vendemos más a granel. Pero somos el primer exportador de vino del mundo. Tenemos denominaciones de origen como La Rioja muy conocidas, y en Rusia tenemos una petición expresa de crear este máster del vino. Y yo creo que no solo Cádiz, que tiene grandes vinos, es una zona de la geografía de España que está en la mejor posición para poder hacerlo esto. Pero también La Rioja, también la Ribera del Duero y otras denominaciones. Y respecto al máster en turismo, la Universidad de las Baleares podría hacer cosas en ese sentido, pero también las podrían hacer universidades de Andalucía. Málaga estaría en muy buena posición también para hacerlo. Perdona la interrupción, pero era por abundar en lo que... Sí, bueno, como todo el mundo sabe, el vino de Jerez es el vino eminentemente más conocido en Rusia, y de hecho se creó un vino especial de Jerez para el zar ruso, con lo cual habría una base histórica para el máster y base científica para hacerlo. Y ya como contrapropuesta, también ofrecemos la posibilidad de crear en Rusia un máster sobre flamencología, flamenco. La Universidad de Cádiz ha creado el primer máster de flamenco de España.
con lo cual ha dado categoría académica al mundo del flamenco. Así que si tenéis interés por parte de la Universidad Rusa, estaremos encantados de evaluarlo. También, con respecto a lo que comentaban las colegas historiadoras sobre el español como vehículo para los estudios de historia, justamente nuestro proyecto hispano-ruso se basa en el español como vehículo para algo más. Es decir, nuestro objetivo no es enseñar a aprender español, sino aprender y enseñar en español, investigar en español. Ese es nuestro objetivo y trabajamos justamente en esa línea, con lo cual estamos completamente en sintonía en ese aspecto. Bueno, ya centrándonos en el tema de la historia del español en Rusia, yo sí querría hacer una defensa de esa simbiosis importante entre política, cultura e idioma. Es decir, no, en mi humilde opinión, no podemos ser taxativos en cuanto a decir si es la política o es la cultura. Cuando hablamos de que el español se introduce en Rusia en el siglo XIX, es completamente acertado, por supuesto, pero no hay que olvidar que en el siglo XVIII ya hay una presencia importante de la cultura española en Rusia, un gran interés por la literatura española. Yo voy a dar varias fechas, años que son mágicos para el español en Rusia. ¿Se oye bien o no? Yo me oigo mal, a mí mismo. ¿No? ¿Sí? Se oye con un ruido de fondo muy grande, pero sí, a lo mejor tienes que hablar un poquito más alto, pero yo te oigo bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en 1720, ese año es mágico, ¿por qué? Porque se produce la primera referencia en Rusia al Quijote. Al Quijote. En el siglo XVII, por supuesto, XVIII, la literatura española, la cultura española llega traducida no desde el español, sino llega traducida desde el alemán y el francés, fundamentalmente francés. Igual que entra la literatura rusa en España a través del francés. Entonces, el siglo XIX ya es cuando se produce la primera traducción directamente desde el español. 1720 también es el año en el que se publica la primera traducción poética del español al ruso, directamente desde el español, que la hace Nicolás Karamzin. Bueno, en el siglo XIX la importancia que tiene el español es ya no solamente como cultura, sino como lengua. Se sabe que incluso Alexander Pushkin se interesó por el estudio del español, de la lengua española, no solamente de la literatura, sino de la lengua española. Otra cifra mágica, otro año mágico es 1935, que es cuando se crea la primera sección de español en la Universidad Estatal de San Petersburgo, como comentaba mi compañera Yulia Valienska. En 1942 es otra fecha mágica para Moscú concretamente, porque es cuando se introducen los estudios de español en la primera universidad moscovita, que fue la Universidad Lingüística de Moscú, actual, entonces Instituto de Lenguas Extranjeras, 1942. Y en 1945 ya se introduce también en la Universidad Lomonosov de Moscú. ¿Qué influye en todo esto? ¿Por qué digo que la política y la cultura van de la mano? Hemos dicho siglo XVII, siglo XVIII, no hay español, pero sí hay cultura española. Eso es consecuencia de la acción política rusa en España en esa época. La entrada de la primera embajada rusa en el siglo XVII, el primer consulado de Rusia en el siglo XVIII y la primera embajada de Rusia en el siglo XVIII. Es decir, el efecto político sobre la cultura y el interés cultural mutuo es muy importante. Este evento de hoy es un evento político, educativo y cultural. Es un evento educativo, pero que se produce a través de la política, a través de los estados, de los gobiernos, con lo cual la política y la cultura van de la mano. Otro elemento importante para el desarrollo del español, y no hay que olvidarlo y quiero ponerlo en valor, es la aportación latinoamericana. Es decir, si en el 35 se crea el español en Petersburgo, en Leningrado en la época aquella, por la República Española, el interés de Rusia por la República Española, en el 42-45 lo que influye es la Segunda Guerra Mundial y la formación de traductores, especialistas para el tema militar. Y la expansión del español en los años 60, 50-60 por toda Rusia, todo el espacio postsoviético, se hace a través de ¿qué? De la Revolución Cubana fundamentalmente. Es decir, el interés político se orienta hacia Latinoamérica y la aportación latinoamericana es fundamental para mantener el español en este país. Ya por último quiero hacer un pequeño apunte sobre el concepto del español en Rusia. Decía el gran hispanista Benedikt Stepanovich Vinogradov, decía que era injusto calificar como hispanismo ruso solamente a Rusia, al hispanismo de Rusia, ya que el hispanismo ruso se desarrolla en el Imperio Ruso y posteriormente en la Unión Soviética
como algo de conjunto, un proyecto conjunto de lo que son actualmente varios países diferentes. Claro, si lo vemos con perspectiva actual, eso no es cierto. Ya el hispanismo ruso es de Rusia, y el hispanismo ucraniano va por un camino distinto y el bielorruso por otro distinto. Pero históricamente, cuando hablamos del español en Rusia, queremos decir también el español en Ucrania, el español en Bielorrusia, en Kazajstán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues me he entendido un poco, así que corto Muy aquí. bien. Es que este tema es apasionante y sería para hablar horas sobre él. Seguro, sí, claro. Muchas gracias. Es que es muy difícil hablar después de estas palabras muy buenas y de mis colegas, pero quisiera decir unas cosas que están ligadas con la demanda del español en Rusia actual. Entonces hay algunas cifras y es muy interesante. No voy a decir de toda la Rusia o de todas las universidades, pero cuando celebramos unos eventos que están ligados con la lengua española, yo puedo decir que, por ejemplo, en el congreso que celebramos junto con la Universidad de Calles participan más de 35 universidades rusas, más de 13 países. Cuando hablamos, por ejemplo, del último foro que celebramos sobre la base de la Universidad de Cádiz en Cádiz, entonces podemos decir de 22 universidades que participaron en este evento. Si hablamos, por ejemplo, de la exposición que celebramos en México, en esta exposición participaron 14 universidades rusas. Por eso que podemos decir que el español atrae. El español tiene posiciones muy buenas en las universidades rusas, pero en cada universidad, como dicen en español, son detalles. Todo depende de la universidad. Por ejemplo, en nuestra universidad española, el español ocupa el segundo lugar, muy firme el segundo lugar después del inglés. En otras universidades no, por ejemplo, puede ser China o alguna otra lengua. Pero a mi ver, no solo las cosas políticas atraen a nosotros, atraen a los rusos a estudiar español. Es que hablamos con nuestros estudiantes, ellos nos contestaron que no siempre piensan en su futuro, en su futura profesión, solo es que les atrae la misma la lengua. Su riqueza, entonces su hermosura y también la cultura, y además nos dicen que hay algunos vínculos místicos, yo no sé, pero que atraen España y Rusia. Por eso, hablando solo de por ejemplo, de la situación actual, yo puedo decir que espero que estos vínculos sean más firmes y entonces vayan creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, si se me permite, voy a hacer una rápida presentación. Yo creo que aquí voy a poner un ejemplo de nuestra Universidad Estatal de Osetia, como un ejemplo de una universidad regional de la Federación Rusa que está iniciando sus relaciones con España. Vale. Pues aquí pondríamos un ejemplo para nuestra universidad. Lo más importante que hace un tiempo nosotros obtenemos el estatus de un centro tecnológico y de desarrollo social de nuestra república, de la región. ¿Qué es lo que se supone la obtención de este? ¿Qué es lo que supone la obtención de este estatus? Pues que a raíz, como una universidad estatal de la Federación Rusa, nosotros debemos de favorecer el desarrollo mediante, os voy a poner un ejemplo, ¿por qué para nosotros es tan importante el español? Nosotros estamos formando a profesionales. En este caso, por ejemplo, podría un ejemplo de profesionales de turismo, por ello es bastante importante. ¿Cuál es el problema que podemos encontrarnos en el día? Que sí que se estudia, que lo enseñaré más adelante, el inglés, como sabéis por tradición en Rusia, el inglés, el francés y el alemán, y lamentablemente, aunque muchas universidades ya se dan cuenta y se está estudiando el castellano como segunda lengua, pues en Osetia todavía se estudia como tercera lengua. Por ello, para nosotros, y sé que aquí están presentes muchos profesionales, profesores, formadores, para nosotros es muy importante esto, porque tenemos muy pocos profesores de español, y yo espero que con el apoyo de la Agregaduría de Educación y con la Embajada y con vuestro apoyo también
podemos que este número crezca de profesores, porque hay mucho interés de estudiar. Como veis, tenemos más de 6.000 estudiantes con 17 facultades. Entonces, por poner un dato, de estos 6.000 estudiantes, solamente 100 estudian el castellano, que para nosotros es muy poco, y nos gustaría de verdad que este número crezca. El año que viene tenemos nuestro aniversario, ya que la universidad es de 1920, celebramos los 100 años de la universidad, y esperemos que ya para este aniversario podemos también inaugurar nuestra relación con España, con las universidades españolas. Aquí, como os decía, un ejemplo, por poner una media, el día unos 100 estudiantes están estudiando el castellano en la universidad. Tenemos muy pocos profesores, lamentablemente. Se empezó a estudiar el castellano en Osetia a partir de los años 90. Yo creo que aquí podremos relacionarlos también de alguna forma. No sé si aquí va a ser correcto, pero bueno, yo creo que los años 90 es cuando más España ya se abre al mundo. Estamos hablando de las Olimpiadas, estamos hablando de la Expo de Sevilla. Bueno, entonces yo creo que los años 90 es cuando el español llega hasta la región sureña de Rusia, ¿no? Llega a Osetia. Esa fecha es importante, ahí es cuando sí se empieza a estudiar el español, y el español se llegó a estudiar en la universidad, por los datos que tengo, como primera lengua. Y fijaros, han pasado tantos años y hoy en día se estudia como tercera. Entonces, esperamos que esta cifra cambie. El gran interés en la República por el tema del español, como os decía, se están creando también, la compañera me contaba que se están creando en la República los clubes del español, de los estudiantes y de los interesados que quedan para hablar español. Entonces, como veis, la importancia del idioma es bastante importante en la República. Aquí, como os puedo poner en ejemplo, el inglés en nuestra universidad, pues unos 200 alumnos, el francés 100 y el alemán unos 110. Como veis, tanto como primera lengua, segunda lengua y el alemán como tercera. Lamentablemente, como os decía, el español se estudia como tercera lengua. Aquí no. ¿Cuál es la situación hoy en día? Lamentablemente, como os decía, las relaciones con España en general, con las universidades, no existía esa relación. Solamente pues sí que estos 100 alumnos estudian español, pero luego lo estudian, no lo practican, ni tampoco había esta relación con las universidades para que ellas puedan ponerlo en práctica. Hemos empezado en otoño a intensificar esas relaciones. Al día de hoy ya podemos hablar de una relación consolidada con unas 5 universidades españolas. Precisamente en abril, a finales de abril, una delegación de nuestra universidad oficial, liderada por el rector, viajamos a España con la visita oficial para ya ratificar esa relación con los proyectos que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, por no abundar mucho más, esperamos que esa relación siga. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Voy a hablar sobre el español, que es la herramienta más importante en la comunicación intercultural, pero el español no solo es un objeto de investigación filológica o lingüística. Desde los años 30 del siglo pasado va convirtiéndose en una herramienta científica en humanidades en general. Y como ejemplo me referiré al ejemplo de mi facultad, la Facultad de Historia en la Universidad Estatal de Moscú-Lomonosov. Se trata ahora de la lengua española en la reconstrucción y análisis del pasado, abriendo nuevas perspectivas culturales, históricas y científicas para historiadores primeramente. No voy a abusar vuestra atención con los hechos y fechas, pero voy a referirme a los momentos clave en la investigación histórica en la Universidad Lomonosov,
pues a la formación de las escuelas científicas investigadores en la facultad, que datan de los años 30, pero su periodo clave fue el periodo entre los años 40 y 60. Pues tenemos esta tradición del desarrollo de los estudios hispánicos y estudios españoles como estudios españoles y en español de los documentos históricos de la escuela de Leningrado. Primeramente, después tenemos la tradición del famoso Instituto de Filosofía, Literatura e Historia de los años 30 en la época de preguerra. De aquí nuestra tradición de los estudios de Iberoamérica. Pero después de la guerra, en los finales de los años 40, los principios de 60, empezaron en la facultad los estudios medievales en español con el gran maestro del medialismo ruso en los estudios pirenaicos, que es Korsunsky, y dio las conferencias sobre la historia moderna y contemporánea el famoso diplomático y historiador Iván Maisky. Entonces hay ruido. Entonces, en los años 60 se formaron las escuelas de iberoamericanismo, de hispanismo, los temas magistrales de los estudios, es decir, primeramente estudios políticos, estudios de movimientos sociales, la historia económica, la historia cultural, y con nuestros fundadores de escuelas como Elida Litavrina, Alexander Stroganov. Entonces, ahora en la facultad cada año estudian 125 estudiantes. De este número, 25 estudiantes estudian español como la primera lengua extranjera o como la segunda lengua extranjera para sus estudios. Se especializan en la historia de España cada año graduándose 10 o 15 personas. Es decir, que ahora tenemos esta reputación del centro de formación de los historiadores. Pues tenemos dos centros científicos, que es el Seminario Pirenaico en el Departamento de la Edad Media, y también la Sociedad de José Martí para el desarrollo de los estudios iberoamericanos. Pues voy a terminar ahora diciendo que si miramos a las obras en la historia de España, investigaciones fundamentales en la historia de España y América Latina de los últimos 5 años, pues veremos que la mayoría de los autores son graduados, estudiantes o profesores de la Facultad de Historia de Moscú Lomonosov. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Y unas breves conclusiones sobre este apartado por parte de Olga Volosiuk. Muchas gracias, estimados colegas. Voy a hablar sobre la universidad. Tenéis la presentación aquí, la Universidad Nacional de Investigación Escuela Superior de Economía, pero verdaderamente preferí desarrollar el tema del vino español como la herramienta para atraer la gente a España, atraer los estudiantes para estudiar el idioma español. Lo que se refiere a la universidad, aquí se puede ver cómo desarrollaba el idioma español en nuestra universidad. La universidad es bastante joven, fue fundada en el año 1993. Y los estudios hispánicos empezaron ahí a principios de los años 2000. Aquí se ve el pasado y el presente del idioma español en la universidad. Se puede ver que tenemos a los estudios del español como el segundo idioma en la facultad.
humanitaria, de ciencias humanitarias. Tenemos el español como el primer idioma en la Facultad de Economía Mundial y Relaciones Internacionales. Se puede ver las cifras que 12% y más de 20% de los estudiantes estudian español en las facultades. Tenemos el Club del Idioma Español. Lo que se refiere a los estudios hispánicos, y yo trato ahora del utilizo del idioma español para estudiar historia, economía, relaciones internacionales. Tenemos ya en las facultades, mismas facultades de ciencias históricas y de las relaciones internacionales, los cursos de economía y relaciones internacionales de España y de América Latina. También quería decir que el año que viene empezamos el programa especial, se llama Minor en la universidad, para todos los estudiantes de la universidad que pueden escoger como la especialización segunda los estudios de los países iberoamericanos en el mundo contemporáneo. Y lo que me parece muy importante que en el año 20 vamos a abrir el programa de grado, se llama Iberoamérica, para los 4 años de estudios, con 40 plazas y con estudio del español como el primer idioma. También me parece importante decir ahora que utilizar español como herramienta es importante y se puede ver los proyectos de investigación que tiene la Universidad Escuela Superior de Economía con diferentes universidades españolas. Por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Granada, etc. Los proyectos donde español se utiliza para estudiar las cuestiones sociales, las cuestiones humanitarias, las cuestiones de economía y las cuestiones de comercio. También quería mostrar, y muchos que están presentes aquí lo saben, que es muy importante utilizar español como un medio para la investigación conjunta. Y aquí se puede ver 3 libros que hemos publicado durante los 3 años pasados. Estos 3 libros son el fruto y el resultado de nuestro trabajo común, del trabajo de los estudiosos de España y de Rusia, de más de 30 universidades rusas y españolas. Son bilingües. Es decir, se puede leer la gente que hablan ruso, los que hablan español. El primero se trata sobre los diplomáticos rusos en España y el último también es bilingüe, es España y Rusia, diplomacia y diálogo de culturas. Y las cuestiones que mis colegas de Mesa Redonda ya habían tratado sobre las traducciones de obras literarias rusas a español o obras literarias españolas al ruso, sobre los viajeros rusos en España, sobre el baile ruso, el baile de Diaghilev en España. Se puede encontrar todos estos textos aquí y yo recomiendo mucho a leer este libro. Y antes, para terminar, lo que quería decir que me parece lo que hemos juntos 2 países era muy importante para el desarrollo del español como herramienta en todo, en diplomacia, en comercio y en cultura, era 2 años, 2015-2016, cuando hemos celebrado el año dual de idioma español y literatura española en Rusia. Y dentro de este año tuvimos más de 300 eventos diferentes, simposios, seminarios, etcétera, y entre ellos hemos celebrado en la universidad, era la contribución de mi universidad a estos años, el Congreso
internacional España y Rusia, política, economía y cultura, donde participaron más de 100 estudiosos de ambos países. Y como conclusión quería decir que estamos pensando de seguir con este tipo de congresos hispano-rusos en el año que viene, el año 20, y también estamos pensando de hacer una investigación conjunta sobre la diplomacia científica y diplomacia educativa, es decir, somos todos nosotros que podemos contribuir y somos todos nosotros sobre quienes vamos a escribir, es decir, la contribución científica y universitaria para las relaciones hispano-rusas. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, para concluir ya la mesa redonda, voy a compartir con vosotros algunas de las conclusiones del Congreso de la Lengua Española, del 8º Congreso de Córdoba. Y las voy a compartir en forma de frases o aforismos que se han dicho durante dicho congreso, porque creo que en ellos hay mucha verdad. El director de la Real Academia de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado, dijo en el congreso: no podemos contentarnos con que nos traduzcan al español el siglo XXI. Tenemos que lograr ayudar a escribirlo. Volviendo sobre el tema de la capacidad de crear productos culturales y productos tecnológicos que entre todos tengamos. Estos libros que ha mostrado Olga son productos culturales. Estoy convencido de que el futuro del español y el presente descansan en la capacidad que tengamos de crear productos culturales universales, como por ejemplo, ayer yo estuve en un concierto en Moscú de Rafael. Me dio que pensar porque Rafael se ha mantenido durante casi medio siglo como un artista de referencia en Iberoamérica y en España. Gracias a Rafael, muchos estudiantes de español se convirtieron en estudiantes de español. Muchas personas empezaron a estudiar español por él. De la misma manera que Rosalía, hoy, otro gran producto cultural, está arrasando en el mundo, en las discográficas, en las redes sociales. Por lo tanto, la creatividad y la imaginación serán determinantes en la salud del español en el futuro. Otra frase del Congreso: el porvenir del español es un compromiso de todos, porque a todos nos pertenece por igual. Son frases de Su Majestad el Rey, y cuando dice que a todos nos pertenece por igual, está diciendo dos cosas. Está diciendo que nos pertenece a los españoles, pero también a los osetios y también a los iberoamericanos, a todos aquellos que lo emplean y lo hablan. Y está diciendo también que el idioma pertenece a todos los que lo hablan, ya sean hombres o sean mujeres. Por lo tanto, la feminización del lenguaje, el hecho de que hay un debate abierto en España entre muchos sobre cómo adecuar el lenguaje, hacerlo más abierto, más inclusivo a todos, incluido el género, es un debate muy pertinente, muy importante y que nos muestra que es una herramienta muy, muy viva y que a nadie pertenece, a todos nos pertenece. Y con estas dos conclusiones yo ya he dicho lo que tenía que decir. Me queda por agradecer a los ponentes que nos hayan acompañado hoy. A todos ellos los podéis ver individualmente ahora, si tenéis cosas que tratar con ellos. Creo que este gran esfuerzo que hemos hecho se va a ver recompensado en el futuro, porque hay un antes y un después. Hemos firmado un acuerdo de reconocimiento de títulos que va a hacer que los procesos de convalidación de títulos sean más automáticos, más fáciles entre España y Rusia. Por lo tanto, cabe esperar que en el futuro alguno de vosotros, estudiantes, quizá opte por estudiar una maestría en Moscú sobre el merchandising del vino en el mundo, y que con esa maestría consigáis un pasaporte a tierras americanas. Por lo tanto, felicitaros por la apuesta que habéis hecho por el español
es un caballo ganador en esta carrera de los idiomas. Gracias.